Tenemos una Personal Database que creamos en ejercicios previos. Se compone de algunos feature class independientes como estos y algunos otros agrupados en feature datasets. Por ejemplo, tenemos el feature dataset de transporte, vemos allí los elementos que lo componen, otro de impacto ambiental, otro de equipamientos, otro de amenazas. En el de equipamientos encontramos entre otros el feature class de centros de salud. Picamos sobre él, nos dirigimos a la pestaña Preview y nos damos cuenta que corresponde a puntos que son centros de salud de una localidad. Vamos al Preview pero de la tabla, nos dirigimos aquí abajo, cambiamos a Table y aparecen algunos atributos relacionados con los centros de salud. Entre otros aparece el nombre de cada centro de salud aquí en la columna tema. Pero, ¿qué sucede? No todos los centros de salud tienen las mismas características, no todos los centros de salud son del mismo tipo. Por ejemplo, algunos de estos se trata de hospitales, algunos otros son unidades primarias de atención. Es decir, vamos a hacer una clasificación en subtipos para lo que son centros de salud. Tenemos entonces los centros de salud y para nuestro ejercicio vamos a concebir los subtipos de los centros de salud de la siguiente manera. Algunos de estos van a ser hospitales, algunos de estos van a ser unidades primarias de atención o UBAS, algunos de estos van a ser unidades básicas de atención o UBAS y algunos van a ser centros de atención médica inmediata o CAMIS. Cuando se tiene el concepto de subtipos, no se trata de manejarlo como un atributo común y corriente, sino se trata justamente de eso, de una clasificación de unos objetos geográficos en otros objetos geográficos de acuerdo a su naturaleza. En otras palabras, lo que aquí vamos a manipular como subtipos, como si fuese un atributo, perfectamente se podrían comportar como capas independientes. Un subtipo de centros de salud como hospital se podría comportar como una capa aparte que fuera hospitales. Podríamos tener una capa aparte que fueran unidades primarias de atención. En cambio, un atributo común y corriente, un atributo simple como decir número de pacientes de los centros de salud, 20, 80, 150, o calidad del servicio, bueno, regular, insuficiente, como un atributo de los centros de salud, por sí solo, con esa denominación, no podríamos concebir esos términos como una capa geográfica. Cosa que sí sucede con estos subtipos, que sí se pueden concebir en algún momento como capas independientes. Volvamos entonces a nuestro AR catálogo. Estamos en la tabla de los centros de salud. Aprovechamos que estamos allí en la vista previa de la tabla y nos dirigimos a la parte inferior al botón Table Options. Ingresamos allí. Le vamos a decir Add Field, vamos a crear una nueva columna que justamente la vamos a llamar tipo. Si bien la podríamos manejar en diferentes formatos de tipo de datos, lo más aconsejable es que la codificación sea un número entero corto. Justamente vamos a proponer estos valores. Le decimos entonces OK y se forma esa nueva columna. A continuación le vamos a indicar a ArcGIS que en ese feature class llamado centros de salud, la columna tipo va a manejar los subtipos. Picamos en centros de salud, hacemos clic derecho, le decimos propiedades. Van a salir varias pestañas y una de estas dice subtipos. Y justo en el primer renglón vamos a indicarle que el campo para subtipos va a ser la columna tipo. Luego, aquí en esta tabla, vamos a crear los subtipos. Nos ubicamos en el primer renglón, damos el primer valor 1 y tal como la propuesta, vamos a decir allí que se trata de hospital. El número 2 va a corresponder a unidades primarias de atención. El número 3 a unidades básicas de atención y el número 4 a centros de atención médica inmediata. Si quisiéramos eliminar alguno de estos, por ejemplo este número 4, pico sobre el renglón, se selecciona y desde el teclado podríamos suprimirlo con la tecla del.
volvamos a escribirlo. El 4 va a corresponder a centros de atención médica inmediata. Con eso sería suficiente, le damos a dar OK a continuación. Ahora, si quisiera eliminar todos los subtipos, podríamos eliminar estos renglones, pero el procedimiento total es volver aquí a este campo y le indicaríamos este renglón que dice ninguno. De esa manera se eliminarían los subtipos. Por ahora entonces vamos a tener la columna tipo, estos van a ser los subtipos y le damos OK. Y ahora que están creados los subtipos, vamos a crear un pequeño proyecto en ArcMap donde vamos a cargar el Feature Class Centros de Salud y vamos a editar y a escribir en esa columna. Nos dirigimos a ArcMap. Vamos a crear un proyecto muy simple, muy sencillo, con ese Feature Class. Nos dirigimos al botón de cargar capas. Aquí estamos conectados ya con nuestra carpeta RUGIS, con mi Personal Database, mi base, y nos metemos al Feature Dataset Equipamientos y allí aparece Centros de Salud. Selecciono, le digo adicionar y aparecen unos puntos tal como lo veíamos en la vista previa. Notemos incluso que el sistema trata ya de dar una simbología a esos elementos. Sin embargo, la simbología todavía no está aplicada realmente en la medida que en la tabla, en la columna tipo, todavía no hemos escrito los datos. Pero antes de entrar a editar la tabla, primero lo primero. Vamos al menú File, le decimos Salvar como. Aquí ya nos conectamos a nuestra carpeta RUUGIS y vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Podría ser mi RUU. Le decimos Salvar. Aquí ya queda bautizado. Entremos a la tabla de centros de salud. Clic derecho, abrir tabla. Y notemos cómo en estos momentos que aún no hemos escrito nada en ninguno de los registros, el sistema le está colocando un valor nulo a estos elementos. Vamos a escribir en la tabla, así que buscamos el botón de Editor Toolbar, oprimimos allí, sale la barra Editor, le decimos Editor Start Editing para comenzar la edición, aparece ya en el listado, nos dirigimos a esta columna, vamos a ampliarlo un poco, y vamos a hacer esa clasificación. Comencemos. De este nombre, Chircales, en la localidad corresponde, y vemos allí al picar en tipo, que sale el listado de una vez para seleccionar. Y allí corresponde a un Centro de Atención Médica Inmediata o CAMI. El segundo también. El tercero también. El cuarto, San Carlos, corresponde a un hospital y Rafael Uribe Uribe a un hospital. Lomas corresponde a una UVA y los demás corresponden a unidades primarias de atención o conocidas también como UPAs. Vemos entonces que al haber generado un subtipo para el Feature Class Centros de Salud, al diligenciar la columna tipo, que fue la que le indicamos para este efecto, no tenemos que escribir, sino simplemente seleccionamos desde un listado emergente. Allí ya estamos listos, le decimos Editor, le decimos Stop Editing, el sistema pregunta si deseamos salvar, le decimos que sí, y queda lista la tabla. De esta manera entonces hemos creado unos subtipos para el Feature Class Centros de Salud. Solo bastaría entonces darle ahora una simbología apropiada. El sistema ya está aplicando con unos colores por defectos, ahora sí están diferenciados. Ya restaría que nosotros le apliquemos una simbología más acorde. Hacemos doble clic en el nombre de la capa, nos dirigimos a la pestaña Simbología, le decimos Categories, único valor según el tipo, allí ya está. Apaguemos esta opción. Podemos organizarlo en orden de importancia, podemos picar en este renglón, decirle aquí que este va a ser primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero. Y ahora algunos símbolos, por ejemplo hospital, doble clic acá, buscamos un símbolo apropiado, podría ser este. Ahora para este doble clic, vamos a buscar otro símbolo.
podría ser este. Ya son detalles que el diseñador quiera plantear. Por ejemplo, este. Y finalmente, otro símbolo más que podría ser este. Tan solo es un ejemplo. Le damos OK. Salvamos. Esa ha sido entonces una demostración de la creación y uso del concepto de subtipos.